Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Mi nombre es Katy Gómez y en este canal buscamos respuestas a preguntas difíciles de la Biblia. Investigamos en el contexto cultural, histórico y gramatical del texto sagrado que ha cambiado la historia y que también puede cambiar tu historia. Hoy te voy a llevar de viaje para descubrir la música en la Biblia. ¿Te has preguntado por qué es tan importante? Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos antiguos, pero sobre todo vamos a hablar de la adoración y la alabanza, desde la perspectiva bíblica. Te invito a conocer mi historia leyendo mi libro Duelo para Novatos, disponible en Amazon, y si quieres apoyarme en mi labor educativa, invítame a un café. En la descripción del video está la forma para hacerlo. Muy bien, vámonos de viaje. La música es una parte inherente de todas las sociedades del mundo. Los sonidos del canto gutural en Mongolia y Siberia son tan importantes para sus culturas como lo es Bach para las culturas europeas. Lo mismo que el canto, la danza con tambores para las culturas nativas americanas. Parece muy osado buscar el origen de la música. ¿Qué fue primero, el canto o la palabra? ¿Será que la palabra indujo al hombre a cantar o los sonidos de la creación provocaron al hombre a intentar emularlos? Quizá fue el ritmo del latido de nuestro propio corazón o el sonido que produce nuestras palmas cuando las chocamos. El antiguo Egipto fue una civilización evidentemente agrícola. Por esta razón, los instrumentos que primero hacen su aparición tenían un objetivo práctico, antes que artístico. Consistían en dos palos de madera que entrechocaban con el propósito de ahuyentar las plagas de langosta y también como parte de un ritual para favorecer la fertilidad de la tierra de cultivo. Se han encontrado objetos datados por el año 3500 a.C., que son la primera representación de un instrumento musical del Antiguo Egipto. Se trata del seba, un instrumento parecido a una flauta que tocaban dos danzarinas. Durante el Imperio Medio, los egipcios poseían sistros, trompetas, flautas sencillas y dobles, arpas, curvas, y durante el Nuevo Imperio sabemos que ya tenían laúdes, cítaras y liras. Y más tarde, en el Bajo Imperio encontramos las campanillas, los címbalos, el aulos y el órgano hidráulico. Pitágoras descubrió que las principales consonancias musicales, las octavas, las cuartas y las quintas, correspondían a divisiones exactas en la cuerda tendida en un arco. Puesto que la música es una parte tan importante de la vida, no es de sorprenderse que la Biblia hable tanto de ella. En la Biblia hay más música de la que creemos. De hecho, el libro más largo de la Biblia es un libro de cánticos. Lo conocemos como el libro de los Salmos. Los Salmos representan más del 7% del Antiguo Testamento. Además de los Salmos, hay otros libros enfocados a cantos y a la poesía, como el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, entre otros. En el Nuevo Testamento tenemos letras de cánticos registradas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, 7 y 15. Tenemos además la mención de Yeshua y los discípulos cantando en Mateo 26, y el ejemplo del canto de los apóstoles de Hechos 16, 25. Muchas personas también consideran que el cántico que conocemos como el Magnificat de María también es una forma de alabanza. Y el anuncio de los ángeles en Lucas 2:14 son cánticos. Y en la carta a los Efesios se nos hace este llamado como cuerpo de creyentes a alabar. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La primera referencia que se hace de un músico en la Biblia es en Génesis 4:21. Y dice así el pasaje, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal pertenece a la cuarta generación desde Adán por la familia de Caín, y como dice el pasaje, se le considera el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y te voy a decir algo que además es muy importante para sostener nuestra fe. La música, entre muchas otras cosas, echa por tierra la teoría de la evolución porque no tiene ningún propósito de supervivencia. El humano tiene una capacidad creativa porque fue creado imagen y semejanza del Eterno. El aliento de vida puesto en nosotros se manifiesta además en nuestro intelecto y en nuestras emociones. ¿Acaso encontramos inteligencia en una ostra o emociones en un gusano? ¿De dónde vinieron estos elementos? La selección natural no explica nuestras facultades mentales y en especial la facultad musical. El humor, nuestro ingenio y pasión, ningún animal alguna vez ha hablado o cantado.
Sigamos buscando referencias antiguas de la música. En la Biblia encontramos otra referencia en Éxodo capítulo 15, donde se registra a Moisés y a los israelitas entonando un cántico de victoria después de derrocar al ejército egipcio en el Mar Rojo. En ese momento, la hermana de Moisés, Miriam, dirigía a las mujeres israelitas con panderos y danzas mientras cantaba. Dos de las figuras más importantes del Antiguo Testamento escribieron cánticos. Uno es justamente Moisés y el otro es David. Además del canto de Éxodo 15, tenemos un cántico que relata la fidelidad de Dios y la rebeldía de Israel, que cantó Moisés ante todo el pueblo justo antes de su muerte. Esto lo encuentras en Deuteronomio capítulo 32. A David se le conoce como el dulce cantor de Israel. En 2 de Samuel 23:1 menciona esto. Además, se le atribuye la autoría de cerca de la mitad de los 150 cantos registrados en el libro de los Salmos, junto con algunos de los libros históricos. David fue el músico oficial de la corte de Saúl, lo dice 1 de Samuel 16. Durante su reinado, David organizó a los músicos levitas y en 1 de Crónicas 15 y 23 quedó registrado que más de 1 de cada 10 levitas al servicio del templo eran músicos, y había levitas cantoras también en el servicio al templo. Una referencia se encuentra en 2 de Crónicas 35-25. Otros músicos registrados en la Biblia son Asaf, quien escribió 12 salmos. Los hijos de Coré tienen 10 salmos en la Biblia. Salomón tiene 2 salmos y sabemos que escribió otros 1005 cánticos de su autoría que lamentablemente no se conservaron. Lo dice 1 de Reyes 4:32 y el conocido Cantar de los Cantares de Salomón. Emán y Etán tienen también salmos respectivamente. La música en la Biblia se utiliza en muchas actividades, por ejemplo, para despedir a la familia. Dice Génesis 31:27, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? En el templo también se adoraba en el tiempo de la cosecha con cánticos. Isaías 16:10 dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares al pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Tras la victoria en una batalla, también se tocaba música y se alababa. Jueces 11:34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpá a su casa y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. La música además se utilizaba en la coronación de los reyes, en los eventos de la corte real y en las fiestas. Es interesante observar la conexión que existe también entre la música y lo sobrenatural. Dice la Biblia que el Señor ordenó que las trompetas sonaran cuando se derrumbaron los muros de Jericó, en Josué capítulo 6, y David tocaba su arpa para calmar a Saúl durante los ataques espirituales que sufría. Dice 1 de Samuel 16:14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. 2 de los evangelios mencionan el hecho de que Yeshua y sus discípulos cantaron un himno al final de la última cena. En otras partes de los evangelios, la música se considera parte del luto. En Mateo 9:23 dice, al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y también se menciona la música como parte de la celebración en la parábola del hijo pródigo. Dice Lucas 15, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Pablo dio instrucciones para el uso de la música en las reuniones. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en la carta de Santiago tenemos esta instrucción. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
cante alabanzas. Hay muchos pasajes en la Biblia que hacen referencia a algunos instrumentos musicales de la época. No podemos asegurar que eran los únicos instrumentos que se empleaban porque es muy probable que existieran más. Sin embargo, en la palabra de Dios solo se mencionan los siguientes. Se le atribuye al rey David no solo la organización del servicio musical religioso, sino también la invención de diversos instrumentos de cuerda, aliento y percusión. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, se menciona que David y toda la casa de Israel danzaban delante del Creador con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Así que el arpa es uno de estos instrumentos, y David y toda la casa de Israel alababan con este instrumento. La bocina es otro instrumento que se menciona en la Biblia, y este parece ser un instrumento musical celestial, de acuerdo al pasaje de Éxodo. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice Éxodo 19:16. La Biblia también menciona las trompetas. Dice así la Escritura: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Dice Levítico 25, en referencia a la fiesta de expiación o la fiesta de Yom HaKippurim. Otro instrumento que menciona la Escritura son las campanillas, que fueron colocadas en el borde del manto del vestido del sumo sacerdote. Dice así la Biblia: hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en la orilla del manto alrededor de entre las granadas. Éxodo 39:25. El címbalo se menciona también como un instrumento de alegría. Dice el Salmo: alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Salmo 150, versículo 5. Un instrumento que es sumamente importante en la Biblia es el cuerno de carnero o el shofar. Es un instrumento muy importante porque no solo funciona en el momento de la adoración, en las fiestas bíblicas o en el inicio del mes, también se tocaba anunciando la llegada del rey y para la guerra. Y dice la Escritura que seremos despertados a la final trompeta cuando regrese nuestro Mesías. Escucharemos el sonido del shofar. Dice la Escritura: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Esto está en el libro de Josué, en el capítulo 6. La vihuela es un instrumento muy parecido a una cítara. Es la mamá quizá de nuestra guitarra moderna. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Isaías 5:12. Este pasaje es importante porque, por supuesto que aquello que antes era para alabar a Dios fue usado para satisfacer la carne, como lo vemos hoy en día. Fuimos creados para adorar, y si no adoramos al Creador, vamos a terminar adorando cualquier cosa o a nosotros mismos. Para los judíos se desarrollaron diferentes prácticas litúrgicas, en particular en el canto sinagogal, a diferencia de otros pueblos que eran analfabetas. Porque saber leer y escribir estaba reservado para una élite, los hebreos eran un pueblo altamente alfabetizado. Pero de cualquier manera no tenían libros, no tenían rollos en su casa porque era muy caro. Porque estos se copiaban a mano. Un rollo de la Torá representaba un año en la vida de un escriba, y se requerían entre 62 y 80 pergaminos de piel de animal para un solo rollo. Eso implica 62 a 80 corderos, de tal modo que la posibilidad de que un ciudadano común tuviera una copia de un libro, en particular de la Torá, eran mínimas, sino que nulas. Sin embargo, sabemos que los judíos eran altamente alfabetizados por la cantidad de ostracas que se han encontrado en las excavaciones en Israel. La ostraca es una vasija de cerámica a la que se le incluye un texto, y se han encontrado gran cantidad de porciones bíblicas en ostracas. La gente tenía textos y literatura en este formato, lo que podían tener en sus casas realmente era muy poco. Entonces, para poder guardar la instrucción de Dios, tenían que aprenderse pasajes completos de memoria. Por eso Pablo podía citar el rollo de Isaías completo o la Torá. Y la mejor manera de memorizar es cantando. Si a un pasaje le añades una línea musical, entonces es más fácil memorizar.
porque no solo te estás aprendiendo la letra, sino el ritmo y la melodía. Por esta razón, en todas las culturas antiguas existía esta costumbre de leer los textos sagrados con una entonación. En términos musicales, en hebreo se le llama nusach, y es una forma de cantar pasajes de la Escritura. En términos musicales, a este formato en hebreo se le conoce como nusach, y es una forma de cantar pasajes de la Escritura. En aquellas épocas que no había códices en cada casa como ahora podemos hacerlo, esta era la forma de aprenderse pasajes completos. El canto gregoriano tiene su origen en esta tradición hebrea de cantar las Escrituras. La liturgia hebrea fue fuente de inspiración para nuevas formas de música sacra, como el oratorio, que en ocasiones tiene como protagonistas a conocidos personajes bíblicos, como lo son Saúl, Josué, Débora, Sansón y Jefté, cuyos más grandes exponentes son Bach, Händel o Haydn. Los hebreos en la antigüedad utilizaron hasta 128 cantores en un evento, lo cual nos demuestra claramente que usaron o crearon el canto llamado antifonario, que consiste en el canto alternado de dos coros, y el canto responsorial, que consiste en el canto alternado entre un solista y el coro, procedimiento que la iglesia heredaría posteriormente, dándole un gran esplendor. La música se ha utilizado para adorar y alabar, pero quisiera llevarte a pensar en la importancia de la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración de acuerdo a la Biblia? Es una palabra tan desgastada que es muy probable que no significa lo que piensas que significa. En hebreo tenemos la palabra shachach, y la raíz primaria de esta palabra significa postrarse o inclinarse para mostrar honor o respeto a un superior. El superior puede ser Dios o un ídolo. Esta palabra en otros pasajes de la Biblia se traduce como inclinarse en Éxodo 18:7 o como postrarse en 1 Samuel 2:36. Si observas, la adoración no tiene nada que ver con cómo nos sentimos con respecto a Dios. Adorar al Eterno es postrarnos, es inclinarnos. Cada vez que se usa la palabra hebrea shachach como una acción hacia Dios, los traductores colocan esta palabra como adoración. Pero cada vez que esta misma palabra hebrea se usa como una acción hacia otro hombre, los traductores traducen esta palabra como reverencia o como inclinarse o postrarse. Como puedes ver, los traductores impiden que el lector vea el texto en su contexto hebreo apropiado. El significado literal de la palabra shachach se puede ver en Números 22:31, que dice: Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Shachach significa inclinarse con el rostro a tierra. La única manera verdadera de inclinarse o adorar a Dios desde la perspectiva bíblica es inclinarse con el rostro a tierra. Es una posición corporal que expresa el concepto de reverencia, una costumbre oriental que no se practica en nuestra cultura occidental. Tenemos otra definición bíblica que debemos revisar, y es el término alabar. La palabra hebrea más común traducida como alabanza en el Antiguo Testamento es halal. Halal tiene varios significados según el contexto. Puede significar brillante o ser grandioso. Sin embargo, también puede traducirse como cantar, glorificar o simplemente celebrar. La palabra aleluya es una latinización de la palabra hebrea halel-lu-yah, que significa alaben ustedes o hagan brillar ustedes a Yahweh. Si la adoración se trata de bajarse uno mismo, humillarse ante la autoridad, cuando alabamos a alguien lo estimamos como superior. Ahora imagina que te presentas delante de un rey. ¿Qué haces? Haces una reverencia o le das una palmadita en la espalda y le dices: estás haciendo buen trabajo. Podrías intentar hacer lo segundo, pero hay un protocolo. Cuando te acercas a un rey, lo normal sería hacer una reverencia. En la antigüedad se postraban delante de la persona que deseaban honrar. Lo vemos en la historia de Abraham, cuando se inclina, y ahí se usa la palabra shachach, en respeto delante del pueblo hitita, en Génesis 23:7. O en la historia de Ruth, cuando agradece a Boaz su favor hacia ella, dice que ella se inclina, shachach, hasta el suelo. Eso era lo apropiado.
frente a alguien de autoridad o frente a un rey. ¿Puedes ver la diferencia entre adoración, postrarte y alabanza y elevar? Y hacerte tu menor. Si estás delante del rey y no te postras, le estás diciendo que eres igual que él. Es una señal de falta de respeto, es una forma de arrogancia. Cuando adoramos, cuando alabamos, no puede haber arrogancia. Tanto la adoración como la alabanza son importantes, pero la actitud con la que lo hacemos es fundamental. Lo que en nuestra cultura religiosa se considera adoración realmente es alabanza. El aspecto espiritual de escoger la actitud correcta, aún la actitud corporal correcta, es muy importante. Llevando esto al plano espiritual, nuestro deseo de obedecer la ley de Dios o la Torá es la acción espiritual de adorar al Creador. Escoger obedecer al Eterno es como adoramos en espíritu y en verdad. Es nuestra forma espiritual de decirle, tú eres el Rey y yo me postro delante de tu autoridad. Tú eres mi Señor. Entonces estamos realizando el acto de adorar desde la perspectiva bíblica. Adorar es darle honor, respeto y declarar a Dios más grande que nosotros. Quien pone las reglas es Dios y el acto físico de adoración es postrarnos, inclinarnos, arrodillarnos. La música la creó el Eterno para conmover nuestras almas. La necesitamos, nos sirve para memorizar, para enfocarnos en su persona, para en unidad declarar su grandeza. La música, el canto y la danza son una expresión que podemos presentar como una ofrenda de olor fragante, pero tiene que ir acompañada de obediencia. En la historia de Nehemías sucedió algo grandioso. Dice Nehemías 12:27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación, la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. 2 coros monumentales recorrieron el muro hasta llegar a la casa de Dios y se recrearon. No puedo imaginar lo sorprendentemente grandioso que debe haber sido escuchar este coro. Después del arduo trabajo que implicó levantar el muro, había puro gozo. Pero esto fue el resultado de un evento previo. En Nehemías capítulo 8, en el versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como uno solo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahweh, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Para que haya verdadera alabanza, es necesario primero que haya adoración. Y esto se expresa en obediencia a las instrucciones de Dios. Y como resultado, el pueblo terminó postrado, humillado, inclinado a tierra. Es necesario vivir en adoración. ¿Cómo lo hacemos? Cuando obedecemos a Dios y su palabra, cuando nos postramos humildemente y lo declaramos Rey y Señor y lo alabamos, cuando colocamos su voluntad por encima de la nuestra, entonces estamos adorando. Y si tu anhelo es adorar en espíritu y en verdad, te animo hoy a que vivas una vida en sumisión a sus caminos, a su palabra. Cae de rodillas, póstrate delante del Todopoderoso y adora al Creador, con tus oraciones,
con tu canto. Vive una vida dedicada a la alabanza. Recuerda que adoración es hacernos menos, humillarnos. Y cuando alabamos a Dios estamos declarando su grandeza, porque Él es el Altísimo. La adoración no es solo para el servicio religioso. Hemos sido llamados a adorar todo el tiempo, desde el amanecer hasta el que se ponga el sol, en el hogar, en el trabajo, en las batallas, en la cárcel, antes de cerrar los ojos para descansar. Como David declara, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración. Cuando nuestro deseo es complacer al Creador, ¿cómo podríamos hacer esto para la gloria de Dios? Adoramos cuando lo dedicamos todo a Dios. Cuando nos medimos con Yeshua, con Cristo nuestro Salvador, y queremos seguir sus pasos. Esto es tomar nuestros actos cotidianos mientras comemos, trabajamos o descansamos y colocamos estas actividades postrados a los pies del Salvador. Entonces, lavar los platos se convierte en un acto de adoración cuando estamos conscientes de su presencia. Cuando estamos enamorados, todo el día pensamos en el ser amado. Queremos comer con él o ella. Cuando andamos en el auto, estamos anhelando que llegue el momento de nuestro encuentro. No podemos dejar de pensar ni hablar de este ser maravilloso que ha deslumbrado nuestras vidas. Dice el Salmo 22, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas, y ahí utiliza la palabra Tejilá, de Israel. Observa la conexión entre santidad y alabanza. Tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Te reto a que agradar a Dios sea el principal propósito de tu vida. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que el Padre te bendiga.